Muy bien, pues muchísimas gracias por estar hoy aquí, por tener la oportunidad de ver en directo o en diferido, quien nos esté viendo ahora en diferido, a Susana Pastor hablando de un tema tan interesante como es el español académico como L2, como lengua adicional, segunda lengua, lengua extranjera, en contextos universitarios. Para quien no conozca a Susana Pastor, por lo que sea, ¿no? Porque no se ha cruzado en el camino de toda la formación que lleva detrás, Susana Pastor es profesora titular en el área de lingüística general de la Universidad de Alicante, donde digo, alma mater de aquí presente, y se ha especializado sobre todo en publicaciones relacionadas con el ámbito de la lingüística aplicada. Ha sido presidenta de la Asociación de Enseñanza de Español de ASELE durante varios años, hasta hace muy poquito, y entre tus muchísimas méritos, publicaciones, pues está publicaciones en el Journal of Spanish Language Teaching, publicaciones vinculadas al Centro de Recursos de Elaboración de Trabajos Académicos, del que hablaremos, ¿no? El CRETA. También docencia muchísima, ¿no? En cursos de español para extranjeros de la UA desde hace mucho tiempo, como formadora en el posgrado, en el máster de inglés y español como lengua extranjera, interesante porque te da, ¿no? Esa titulación de inglés y español como lengua extranjera, en el máster de la UIM y el Instituto Cervantes, máster de español e inglés con fines específicos. Podría estar aquí muchísimo Nada. tiempo. También mencionar tu grupo de investigación, AQUA, muy interesante porque es también muy específico sobre lingüística aplicada. Entonces, bueno, para quien no conozca a Susana, tiene muchísima trayectoria, muchísimas publicaciones muy interesantes, tanto relacionadas con el ámbito de la lingüística aplicada en general, como del tema que hablaremos hoy, que es el del español académico, que no sé si imagino, ¿no?, que habéis oído hablar de este tema, por eso estáis aquí, por eso tenéis este interés, pero por si acaso pues alguien no lo ubica, ¿no?, dentro del área de la lingüística aplicada, pues hoy vamos a intentar ubicarlo y dar una serie de consejos o de experiencias que puedan ayudar sobre todo en contexto actual, pero en general para el contexto universitario. Así que muchas gracias, Susana, por estar con nosotros hoy. Nada, gracias a vosotros. Yo quiero empezar saludando a todo el mundo, por supuesto, que ya me consta que venís de todas partes, y quiero comenzar dando las gracias sobre todo a Dinumen, a la invitación que me permite estar con todos vosotros esta tarde. Mi contacto con la editorial viene de hace muchos años, hemos colaborado en diversos momentos, en las jornadas de Hong Kong, en el MOOC, que fue un proyecto muy innovador y sigue siéndolo, en el PDP, también en formación en general. Siempre que tengo oportunidad digo que las editoriales, y en particular las editoriales de L, tienen una valía enorme en todo el proceso de formación y en la consolidación de la disciplina de L. No es simplemente publicar materiales y venderlos, sino que hay una labor de formación fundamental. Y Edinumen ahí, pues desde hace muchísimos años, también en los congresos de ASELE, su presencia era continuada y sigue siéndolo. Y gracias a ti, Aarón, en particular, por haberme invitado y porque vamos a poder charlar esta tarde mano a mano con todos los que nos asisten, aunque sea virtualmente. Me une con Aarón Pérez una amistad de hace muchos años, él también pertenece al grupo de investigación AQUA y estoy encantada de estar aquí con vosotros. De verdad, muchas gracias. Nada, Luego, lo único que quería decir también es que como hay tantas personas de diversos contextos escuchando ahora o cuando lo escuchen en diferido, es difícil, o por lo menos a mí me resulta difícil, hablar de manera que a todo el mundo le sirva por igual, es decir, que todo lo que vayas a decir le sea útil a todo el mundo. Entonces, yo os pido comprensión por si a lo mejor doy por sentadas nociones que requerirían explicación o al contrario, que paso muy rápido por cuestiones que querríais explicar más en fin, que cualquier duda, de todos modos, como luego estará el material, lo podréis consultar. Pero muchas gracias, quería decir, a los asistentes. Que tenemos Porque muchísimos. a mediados de junio
final de curso, una tarde, a media tarde, y en las circunstancias en que estamos atravesando, pues muestra que hay interés y que hay ganas, a pesar de todo, por formarse. Así que gracias de todo corazón por estar aquí. Muchas gracias, Susana, la verdad es que sí. Y vamos a comenzar un poco por la primera parte, porque es un gustazo, ¿no? que puedan interactuar los participantes. Y vamos a ir al principio, ¿no? A la parte, digamos, terminológica. Cuando hablamos de español académico, nos estamos refiriendo a una rama del L, un contexto de enseñanza-aprendizaje. ¿Dónde se ubicaría esto del español académico dentro del L2? Bueno, yo creo que a continuación entraré un poquito más en detalle terminológico, pero creo que para empezar y entender bien en qué punto nos encontramos o qué es el español académico como el E2, podemos empezar por algo muy directo y muy personal. Y cómo yo en particular he llegado aquí, que seguramente es como la mayoría de las personas que me escuchen y estén interesados en este tema habrán llegado. Y es que, pues después de más de 3 décadas, ya no solo de programa Erasmus, que es lo que tenéis ahí en la pantalla, sino de múltiples programas de intercambio de movilidad estudiantil, la realidad con la que nos encontramos hace años y ahora en particular es que hay cada vez más alumnado universitario no nativo de español en nuestras aulas. Pongo un ejemplo concreto. Una asignatura que imparto ahora en este segundo cuatrimestre del 19-20 de lingüística aplicada. Es una asignatura optativa, hay 35 alumnos matriculados de todas las filologías y más de la mitad son no nativos, son extranjeros, con lo cual la realidad de mi docencia, igual que la de muchísimos colegas, no puede ser la misma que la que impartía hace unos años, en la que era al revés, que era mayoritaria la presencia de extranjeros, de nativos españoles. Entonces, partiendo de esta realidad, que daría mucho que hablar sociológicamente, económicamente, culturalmente, formación, etcétera, pues lo que nos podemos preguntar respecto a estos estudiantes es lo que tenéis, por ejemplo, aquí en la pantalla, ¿no? ¿Qué pasa con ellos cuando se ponen a leer la bibliografía que recomiendas? Porque no la van a leer exactamente igual que los nativos. ¿Me siguen bien? ¿Me entienden cuando hablo, cuando hago una broma, cuando digo un refrán, que yo soy muy refranera, por ejemplo? Hablan menos, por ejemplo, una cosa que me decían en los portfolios era que las clases son muy interactivas, pero me daba vergüenza hablar bien qué pasa con la interacción a la hora de presentar un trabajo académico en el cual uno de los criterios de evaluación siempre es la expresión escrita, la corrección, la adecuación, el registro académico, cómo lo asumen, si la terminología que explicamos la conocen más o menos, la incorporan en sus trabajos o no, de dónde vienen. Por ejemplo, tenía este año estudiantes iraníes, también chinas y aparte de las italianas, franceses que siempre hay. Entonces, ¿de dónde vienen? ¿De qué tradición cultural académica? ¿Cuáles son sus costumbres a la hora de recibir y dar clases? Entonces, estas preguntas son las que nos llevan a este campo que es el español académico como segunda lengua, que para definirlo lo he intentado mostrar en esta pantalla con los ámbitos o con las subdisciplinas con las que está relacionado. Claro, por un lado, si quitamos el L2 y dejamos español académico es una modalidad de lengua. Es un discurso académico que es el empleado tanto por docentes como por aprendices en el transcurso de la formación. También tiene que ver con la propia lengua de los científicos, porque si hablamos de universidad estamos hablando de formación que imparten quienes investigan sobre medicina, sobre física, sobre química, sobre filología, lo que sea. Entonces, ese discurso académico, con sus características que luego veremos, destinado al alumnado universitario
ya no digo extranjero, aunque lo podamos decir de modo coloquial, sino no nativo, porque sabemos que hay también mucho alumnado extranjero procedente de Hispanoamérica, en España, por ejemplo, o de otros países latinoamericanos en Argentina o en Colombia, etcétera, etcétera. Son extranjeros, pero son nativos, luego no entrarían dentro de este concepto. Entonces digo, este discurso académico por parte, digamos, usado por parte del alumnado universitario no nativo, conforma el español académico como segunda lengua, que tiene en común con, digamos, lo que normalmente conocemos como el hecho de ser lengua extranjera, pero del mismo modo que hablamos de fines específicos o, en otra denominación, fines profesionales y académicos, pues es un fin específico concreto que es el del estudio, el ámbito académico. También hay que decir que español académico sería también el utilizado como segunda lengua en secundaria, en bachillerato, pues por parte de todos los extranjeros que hay, hijos de inmigrantes, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que de esa realidad, que también es muy interesante y está relacionada con enseñanza a inmigrantes, no vamos a hablar hoy, pero también sería español académico. Lo que pasa es que por eso el título especifica en contextos universitarios. Claro, en contextos universitarios, ese español académico lo es referido a la medicina, el derecho, la historia, el grado que sea, el estudio que sea, y por eso está relacionado con el español como lengua de especialidad. Luego se junta el discurso académico con el discurso específico de la disciplina de la que se trate. Y el último ámbito que he querido mencionar, a pesar de que a ICLE, que es la traducción de las siglas inglesas CLIL, Content Language Integrated Learning, se suele asociar más a enseñanza del inglés o se suele asociar quizá a otros conceptos. Después de pensar mucho sobre estas situaciones y cómo lo viven los estudiantes, creo que guarda mucha similitud con este tipo de aprendizaje, aunque no se haya hecho, digamos, a propósito, pero en cierto modo un estudiante de movilidad que está en un aula universitaria de habla hispana y el español no es su lengua materna, está al mismo tiempo aprendiendo la asignatura X y está aprendiendo español. No hay una voluntad explícita por parte del docente universitario de enseñarle lengua española. El docente está con sus clases y con sus contenidos y con sus investigaciones, pero indirectamente sí está aprendiendo tanto la lengua como el contenido. Y con algunos docentes especialmente sensibles con el alumnado universitario no nativo, incluso puede haber una atención especial, una adaptación de materiales, etc. Pero que ese es otro tema, cómo los docentes en general hemos asumido este cambio de nuestro rol porque ha cambiado también nuestro alumnado. Y ahí hay de todo, como en botica. Claro, claro. Muchas gracias porque hemos logrado, ¿no?, ver todo el esquema sobre el que pivota este español académico L2. Me ha recordado muchas veces a esas clases que tengo yo con alumnado hispanohablante, donde, bueno, en algunas ocasiones han tenido, por los criterios, ¿no?, que tenemos en la universidad y que hay que aplicarlos a todos, he tenido que suspenderlos pues, por faltas de ortografía a nivel académico que no podían ser admisibles, sobre todo en un máster, ¿no?, como de español como lengua extranjera, que hay cosas que no se pueden llevar a aceptables, unas sí, pero otras no, los lapsus sí, pero por ese tipo de faltas no, y yo lo que les he recomendado siempre era pues que alguien se lo revisase, que alguien ¿no?, le diese un toque más académico, tanto en la ortografía como en la forma. Y bueno, sí que me lo han devuelto con esas correcciones y han podido aprobar, pero eso me hace pensar pues todo ese acompañamiento, ¿no?, al que deben llegar para tener éxito, ¿no?, en todo esto. Y eso me hace pensar... no, perdona, Susana. Dime. No, dime. No, que eso me hace pensar en la siguiente pregunta que teníamos, que es si cualquier docente de L o docente universitario
o sea, tanto en un campo como en otro, que venga de los dos ámbitos, puede impartir cursos de español académico, o qué formación precisaría esa persona. Sí, bueno, obviamente requiere una formación específica como para todo hoy en día Claro. con la especialización que tenemos en todos los ámbitos, el ámbito de ley no iba a ser menos. Antes de entrar en el detalle de qué tipo de formación, en mi opinión, convendría tener para poder impartir español académico como segunda lengua, me interesa también recalcar, fíjate que has dicho el tema de unas alumnas que tuviste que recomendar, que alguien les revisara los textos. Esa es una realidad, y además lo hemos comentado muchos colegas, pero me da pie a comentar que es una situación que la realidad va mucho más allá de que te corrija alguien o que puedas que te falten problemas de ortografía o de acentuación, etc. Fijaos que de lo que estamos hablando es de un concepto más amplio, que es el concepto de alfabetización académica, que se aplica para los nativos también, es decir, que implica comenzar unos estudios universitarios que suponen un uso de la lengua distinto, no solo por registro, sino por tipo de productos que se esperan, de textos que esperan que tú hagas, y cómo eso lo asume alguien que no tiene el español como lengua materna. Tenía aquí un resumen de aspectos en los que, teniendo eso en mente, debería formarse un profesor de L, aquí somos todos profesores de L, y partiendo de las competencias clave que cualquier profesor de L debería tener, yo creo que habría que añadir este tipo de información. Lo he clasificado en 4 bloques, que son, por un lado, información sobre el sistema universitario. Todo el rato pongo español porque es donde yo trabajo, es lo que yo conozco, pero obviamente donde dice español, cada uno puede poner el sistema universitario argentino, colombiano, mexicano, lo que sea. Porque no me atrevo a hablar de sistema universitario de habla hispana, es demasiado, precisamente ahí entraríamos en contradicción, ¿no? Bueno, ¿me entendéis? Entonces, yo creo que por un lado haría falta una formación ya no solo en las características de tu propio sistema universitario, donde ese alumno se va a insertar, sino del concepto de competencia intercultural académica y de desarrollar una perspectiva contrastiva, de hacer que sea algo lógico el comparar diferentes maneras de trabajar, diferentes culturas académicas, porque de la confrontación, en el buen sentido de la palabra, del contraste de esas culturas, saldrá cosas, igual que pasa con la lengua, ¿no? O con la cultura en general, pues saldrán aspectos que le sorprendan a ese alumno extranjero, o que tú crees que le va a sorprender, resulta que lo hacen exactamente igual en su país, etc. Por tanto, esa parte de competencia intercultural creo que es fundamental para evitar choques que existen, para evitar malentendidos, para evitar sacar peor nota de lo que uno esperaba a pesar de haberse matado a trabajar, etcétera, etcétera. Por otro lado, claro, formación en discurso académico, conocer los géneros académicos, tanto orales como escrito. A continuación tengo otra diapositiva que explico exactamente a qué me refiero. Y estos géneros desde la triple perspectiva, lingüística, textual y pragmática. Lo pragmático entra en directo relación con lo que acabo de decir de tradiciones académicas, porque, por ejemplo, qué sé yo, un TFM, un trabajo fin de máster, es un género académico que tiene una parte oral, tiene una parte escrita, pero toda la parte pragmática tiene que ver con cuánto se espera que tenga de extensión, cómo se espera que se defienda, cuál es el proceso de redacción, la relación con el tutor, si el alumno espera mucho a poco apoyo, si se espera que se lo revisen una vez o ninguna. En fin, muchos aspectos colaterales que no son simplemente redactarlo y prepararlo. Por otro lado, si un profesor de L tiene interés en preparar cursos de español académico, la formación que requiere es formación relacionada con
con diseño curricular, para entendernos, cómo hacer análisis de necesidades, cómo planificar, cómo programar un curso, las unidades, las sesiones, y cómo hacer esa evaluación ya no solo de la lengua, sino de la competencia comunicativa académica de los estudiantes que tengas, ¿no? En definitiva, una parte didáctica, que sería este último bloque, que tiene que ver con actividades concretas para trabajar el español académico y bueno, dar acceso a los materiales que haya y a los recursos, muchos de ellos online hoy en día, para utilizarlos en las clases y sobre todo que los utilicen los alumnos de manera autodidacta. Fijaos a lo que me refería antes. Géneros académicos, en un primer momento pensaba hacer una clasificación de géneros, pero es tarea vana, porque hay muchísimas clasificaciones y muy bien hechas en la bibliografía, muy exhaustivas, con todas subdivisiones, etcétera. Pero he preferido presentar, por ejemplo, aquí tenéis diferentes maneras de clasificar. Yo puedo hablar, por ejemplo, de una presentación académica oral que hagan mis estudiantes. Es un género oral y un escrito sería pues ese TFM escrito, pero por otro lado, géneros receptivos como son la clase magistral, porque lo que le pido al estudiante sobre todo es que entienda al profesor, aunque pueda ser más o menos interactiva esa clase magistral, o productivos. Si tiene que escribir una reseña o hacer un informe, ese sería un género académico productivo pensando en el estudiante. Estos otros dos criterios para clasificar los géneros académicos tienen que ver con la especialidad. Como estamos hablando de lengua de especialidad, de disciplinas concretas, los textos que se manejen los pueden escribir los investigadores, los docentes, que son investigadores de profesional a profesional, de tú a tú con otros investigadores, por tanto tendrían un nivel elevado, o pueden ellos también escribir textos más divulgativos. Por ejemplo, los manuales universitarios, en cierto modo, son un género divulgativo porque están pensados, aunque sea con una especificidad muy grande y a nivel universitario, pero están pensados para que alguien aprenda y se forme en esa materia. Y por último, otro modo de clasificar los géneros académicos tiene que ver con digamos, el autor, ¿no? Si es el docente, si son géneros que sobre todo usa el docente y si son géneros que solo usa el aprendiz. Por ejemplo, la clase magistral es del docente y los apuntes son del aprendiz, o el examen escrito es el estudiante el que lo elabora, aunque haya otros que sean comunes a ambos. Con esto solo quiero decir que hay mucha variabilidad de enfoque. Y lo que a mí me sirve, o lo que, digamos, después de revisar muchas clasificaciones, la que yo uso o a mí me sirve es la que tiene en el centro al alumno universitario no nativo. Entonces, claro, ya sé que hay otros géneros que se podrían incluir en cualquiera de esos 4 apartados, pero no los produce mi estudiante, por lo tanto los dejo aparte. Entonces, ¿cuáles son esos géneros? Pues los he clasificado por destrezas porque es lo más relevante de cara a la enseñanza del español. Por ejemplo, oralmente, sobre todo tienen que producir presentaciones académicas, puede que tengan que hacer exámenes orales, seguro tienen que interactuar con los colegas, tienen que interactuar con el profesorado en tutorías. En cuanto a la comprensión auditiva, por supuesto, tienen que asistir a clases. Por lo tanto, todo lo que les ayude a interpretar la multimodalidad que está tan presente en la clase les ayudará. En cuanto a la comprensión lectora, todos los manuales a los que me refería antes, monografías, artículos de investigación, a veces también, por supuesto, blogs, webs, diapositivas de los profesores, claves para que hay de todo tipo y con todo tipo de marcas. Y en cuanto a expresión escrita, pues también he diferenciado algunos géneros que son pues, como un trabajo fin de grado, trabajo fin de máster, los exámenes, trabajos académicos, que ahí cabrían muchas subdivisiones, y pues todas las redes sociales con uso académico, obviamente, entrarían en interacción escrita, debates virtuales, uso de blogs, las tutorías que mandan a los profesores, en fin.
Fijaos también que he puesto lo de la especialidad según las disciplinas porque esta misma clasificación o esta misma separación de géneros tiene sus variaciones o su concreción si estamos hablando de un estudiante de medicina, de ingeniería, de arquitectura, porque les van a pedir una serie de trabajos que tienen que ver con su profesión y todavía se podría especificar aún más. De hecho, una parte en la que se puede avanzar mucho sería crear materiales no solo de español académico en general, sino español académico de las ciencias de la salud, español académico, etcétera, por disciplinas. Pero bueno, pues es Es otro. justo lo que te iba a preguntar, porque parece tan amplio que nos hace pensar quién tendría más, bueno, también nos lo preguntamos dentro del ámbito de fines específicos, ¿no? De la enseñanza de español fines específicos, nos preguntamos quién tiene más capacidad para enseñar. Una persona que sepa de la materia y que tenga que aprender a didactizarla dentro del ámbito, además de la enseñanza de lengua no nativa, o un profesor de lengua no nativa, de lengua extranjera, de L2, que tenga que aprender un poco los contenidos o cómo llevarlo, ¿no? Esa dualidad que siempre está, no sé aquí dónde se... Yo creo que sí, está muy bien comparado con lo de fines específicos porque la situación es muy similar y creo que la respuesta es o trabajar en equipo, sí se puede, lo cual es muy enriquecedor, o formarse en ambos. O sea, tú no podrías dar una clase de español académico para enfermeros con todos los trabajos que tengan que hacer si no conoces qué tipo de clases están recibiendo en enfermería, qué informes necesitan hacer, etcétera, etcétera. Y de hecho, una de las líneas actuales de trabajo de español académico L2 pasa, y esto viene de Hispanoamérica, que hay que decir, lo digo ya, que son muy innovadores y llevan la vanguardia de este tema, pues pasa por trabajar conjuntamente. Por ejemplo, Paula Carlino hace mucho tiempo que trabaja con el profesorado de química o de ingeniería y están publicando artículos sobre español académico conjuntamente el ingeniero y la profesora de idioma. Entonces, aunque ella trabaja, he puesto un ejemplo de L1, pero esta es un poco la filosofía. Sí, sí, no, muy interesante porque, claro, esta interdisciplinaridad hace necesario el entendimiento, ¿no? Entre campos que a lo mejor creen que son tan diferentes, pero a la hora de la verdad nos preguntaban, por ejemplo, si este curso, ¿no? Esto que decías de qué debe saber o cuáles son los pilares básicos de un docente que se enfrente a la enseñanza del español académico como L2. No sé si debería existir, existe o existirá un curso genérico o debería existir en cada universidad, porque ya no en cada tipo universitario o en cada facultad. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo de específico debería ser un curso de formación de profesores, quiero decir, de español académico? De español académico. Pues yo creo que va a depender mucho de la demanda que hubiera en cada universidad. Es difícil decir algo que valga para todo el mundo. De hecho, si alguno de los que escucha está pensando de algún modo, pues que en su universidad tienen muchos extranjeros y quieren hacer algo con español académico, en mi opinión, incluso para hacer formación de español académico L2, lo primero que hay que pensar es qué demanda hay, qué necesidades, en qué facultades, porque entonces, si sobre todo el alumnado extranjero es de tal carrera o mayoritariamente, pues a lo mejor ya directamente esa formación a la que me refería se puede enfocar con materiales de esa disciplina. Pero si hay una heterogeneidad, que es lo más frecuente, creo que especializarse en una disciplina es algo posterior. Se puede hacer formación en español académico de manera general y solo en un siguiente paso, cuando única y exclusivamente los alumnos que tengas sean de una disciplina, cosa que, por ejemplo, yo no he tenido. Es decir, y eso que llegamos a programar un curso de español de ciencias de salud y al final no salió por diversos temas, con enfermería, porque medicina no tenemos en Alicante, pero enfermería sí. Y
Y mi realidad es de alumnado de diversas carreras. Entonces, se puede dar clases de español académico y formar al profesorado también en todo aquello que esos estudiantes, por el mero hecho de ser estudiantes universitarios y de no tener el español como lengua materna, tienen en común. Es suficiente. Lo otro sería un paso más avanzado, que por supuesto hay que darlo, pero no desde el principio, creo. Claro. De hecho, todo esto ya existe, ¿no? Se está gestando en ciertos ámbitos universitarios. Lo que falta quizá es, bueno, que coja músculo, fuerza, como ha cogido el inglés académico, o como tiene ya el inglés académico, y coordinación. Yo no sé, tenemos muchas preguntas, Susana, entonces voy a ir dosificándolas. Pero ya que se ha hablado de los géneros textuales, de aspectos más pues, teórico-prácticos, ¿no? No sé si todo esto del español académico lo ves como algo que debe integrarse dentro del aula de español lengua extranjera, si debe ser ámbito específico, que de hecho nos lo preguntan, si esto es ámbito específico o es ámbito general. O cómo se puede hacer si estás de Yo creo que acuerdo es un con ámbito específico, ¿eh? Es decir, en la gran mayoría de las universidades todas tenemos un centro de idiomas, con diferentes denominaciones. En esos centros de idiomas tenemos clases de español general, comunicativo y de fines específicos o clases de conversación, de cultura, de cine, de teatro, etcétera, etcétera. Pero y además los estudiantes Erasmus y y de cualquier otro programa normalmente llevan incluido en su movilidad un paquete, digamos, de clases para aprender español, para mejorar el nivel y poder asistir a clases. Pero esas clases, incluso para Erasmus, son clases de español comunicativo, no son clases de español académico. Entonces, en mi opinión, una clase de español académico es distinta de esa clase general. Y debe ser especial, debe ser específica, igual que no es lo mismo una clase de español de los negocios o español jurídico. Entonces, es algo específico. Otra cosa es que los compañeros de las clases de L para Erasmus en Alicante, puesto que la mayoría no, todos son estudiantes, pues metan cuñas de cuestiones, a lo mejor con algún trabajo que pongan, pero en realidad su foco no es cómo hacer un TFG, su foco es cómo escribir, cómo expresarse, los temas son otros, como todos sabéis. Entonces yo creo que sí tiene su especificidad, sus temas distintos, sus prácticas distintas. Y bueno, tú has mencionado el inglés académico, ese es un poco el modelo. Bueno, la bibliografía sobre Academic English es abrumadora, pero bueno, tenemos también que aprender del camino que han hecho otros colegas, otros lingüistas, y muy bien hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchísimos manuales de inglés académico o cursos de inglés académico podemos tomar como modelo para aplicarlo a nuestra realidad. Sí, sí, totalmente. Es trabajo hecho. Sí. Nos preguntan también si un alumno no nativo enfrenta dificultades para acompañar la asignatura por cuenta de la lengua, es decir, por culpa, ¿no? O porque la Sí, lengua vehicular no lo no tiene conoce. una competencia suficiente. ¿Qué procedimiento se suele tener para ayudarlo? Y yo en esto tengo una anécdota, y es que mi primera conexión con el L fue en la Universidad de Alicante, precisamente, en un programa conjunto con estudiantes estadounidenses en el CIE, que es el centro que está justo enfrente, de estudiantes estadounidenses que cursaban asignaturas o que cursan asignaturas en la Universidad de Alicante. Y yo fui tutor de una de esas alumnas que necesitaba, pues eso, revisión de textos, pero también pues un poco de cultura académica, de cómo enfrentarse a una asignatura que era especialmente compleja, porque era literatura hispanoamericana contemporánea, con Mercedes, con Remedios. Remedios Matáis. Remedios Matáis, que tiene una terminología muy específica para esos casos. Y la alumna pues tenía dificultades, ¿no? Precisamente por el nivel de lengua, era literatura contemporánea, pero aún así lo que es la terminología de análisis de los propios textos nos costaba a todos, quiero decir, Sí, pero que sí, todavía claro. más a ella.
Y recuerdo que esto fue además unas prácticas para mí remuneradas, quiero decir. No sé si esto es compatible efectivamente o formaría parte de una idea, ¿no?, de red donde los estudiantes pudieran tener sus primeras experiencias con otros estudiantes, o si debería ser desde el principio algo de personas especializadas, formadas No, en el no. ámbito. En catalán tenemos un refrán que dice tota pedra fa pared, que es toda piedra hace pared. Toda la ayuda recibida contribuye a la integración académica del estudiante de movilidad. Por ejemplo, el programa de tutorización que se mantiene, bueno, se mantenía, a partir de ahora ya veremos lo que pasa, pero de poner en comunicación un estudiante americano con un estudiante español, aunque creo que el objetivo era sobre todo lingüístico, meramente lingüístico, pero es un primer paso para después adentrarse en cuestiones académicas. Pero bueno, también es muy conocido el Buddy Program de los Erasmus, que es que te asignan a un colega de la universidad de destino que te hace de acompañante y te introduce en el campus, con sus amigos, en las costumbres, te ayuda. No es que te vaya a hacer los trabajos, pero sí que te permite, pues eso, una integración más fácil para saber a quién tienes que dirigirte para cada cuestión académica. Entonces, ese es aparte que tiene la gran ventaja de que no es la figura del docente, sino que es un colega, es alguien igual a ti, de la universidad de acogida. Esa es una opción, pero hay otras muchas y no son excluyentes, al contrario, la cuestión es sumar. Está el programa, el Buddy Program, pero está también los propios programas que tienen, por ejemplo, CIE o USAC, etcétera, de acompañamiento y de asesoramiento al principio de la llegada de los estudiantes, cosa que no tienen los Erasmus, pero están los cursos de español académico, pero están los centros de escritura o de trabajos académicos, es decir, que todo en cada universidad a lo mejor tiene más fuerza por lo que sea un proyecto u otro, pero todos suman para ayudar a los extranjeros, claro. El tema es integrarse y el segundo tema es, que yo insisto mucho, es rendimiento académico. Es decir, no que qué bien me lo he pasado y cuánta lengua he aprendido en general, sino apruebo las asignaturas, las apruebo con la nota que merece el estudio que lleva detrás, porque ese es el tema. Estamos hablando de movilidad estudiantil, de intercambio de créditos, de contrato de aprendizaje. Estamos hablando de eso, no ya solo de aprender la lengua en Study Abroad y ya está. Entonces, a veces, por ejemplo, sucede que una persona con un buen currículum en su país, acostumbrada a sacar buenas notas, que americana, por ejemplo, que accede, se matricula en una asignatura, por todo esto que estamos diciendo, de que no conoce exactamente cómo entregar, que no tiene el nivel C2, etcétera, pues a pesar de haberse arriesgado, haberse estudiado mucho, haber sido mejor estudiante a lo mejor que otra compañera que no se ha matriculado en esa asignatura, saca peores notas y su expediente se resiente. Entonces, eso hay que cuidarlo, porque si no al final dirían, no, pues yo no me arriesgo. Claro, claro. No sé si ahora que comentabas lo de los centros de escritura y los centros, ¿podrías hablarnos del centro que coordinas, el de Creta? Sí. Y centrarnos también, porque nos están preguntando en algunas ocasiones sobre favorecer la escritura académica, más en el ámbito de escritura, no sé cómo lo hacéis también, o sea, háblanos en general, ¿no?, del Bueno, proyecto, pero... sí, muy rápidamente os voy a comentar lo que estamos haciendo en la Red Española Académico de la UA. Quiero decir que es un trabajo, como es lógico, de equipo, y quiero agradecer a todo el equipo que forma parte dentro del grupo de investigación ACUA, que han colaborado en distintos puntos de distintos proyectos de Español Académico, y quiero mencionar en primer lugar a Ana María Gil del Moral, a Gillian Pandor, a Julia Medina, Natalia Contreras, Claudia Gómez, Marisa Pérez Escribano, Marga Lindo también, María Méndez, Alberto Rodríguez Lifante. Todos estos son compañeros que de un modo u otro han colaborado en lo que os voy a mostrar ahora. Entonces, en los últimos años hemos participado en 5 redes de innovación docente,
No voy a entrar en los detalles, simplemente os diré que en el primero lo que hicimos fue un diagnóstico de la situación de profesorado y de alumnado. En el segundo creamos esta guía académica para estudiantes internacionales, que está online. Cuando después deje las diapositivas, pensad que todo, detrás está todo, ¿eh? Esta guía está online y tiene una parte introductoria que creo que puede ser válida para cualquier universidad española, con cuestiones sobre evaluación. Y otra parte más específica, que son fichas de asignaturas. Seleccionamos las 15 asignaturas más demandadas en los últimos 10 años por los estudiantes de movilidad, y de esas 15 asignaturas, pues contestamos en la ficha estas preguntas. Pero pensad que no es la guía docente, porque la guía docente está allí, igual que esta guía no es la guía oficial de la universidad. Todas las universidades tienen guías para estudiantes internacionales, pero son mapas de la ciudad, cuestión cultural, alojamiento. No, esto es mucho más breve y está pensado en este perfil de estudiante del que estamos hablando. Por ejemplo, en esa ficha venía el grado de dificultad para un extranjero, los conocimientos previos que se suponía que debería tener, que a lo mejor ese estudiante español que ya está en tercero y que ha cursado las asignaturas de primero y segundo la tiene, pero ese Erasmus que se matricula de repente no lo tiene. Los requisitos lingüísticos, un temazo, porque una cosa es que la universidad establezca un mínimo de un B1 para venir de movilidad, y otra cosa es que para cursar según qué asignaturas o tienes un C2 o es que no hay cristiano que lo apruebe. Una historia de la lengua, por ejemplo, o una bioquímica, yo qué sé. Materiales para extranjeros, cómo se les evalúa, y cuando dispusimos de ello, pues poníamos textos de alumnado que había cursado esa asignatura antes, ¿vale? Esto es la guía. Bueno, esto es un examen de español que desarrollan en la Universidad de Concepción en Chile, con Anita Ferreira, con la que colaboramos también en otra de las redes para pilotar el examen y evaluar el nivel de español académico antes de venir a las clases. Y otro proyecto que desarrollamos son los cursos de español académico. Llevamos haciéndolos desde 2011, estos en particular entre María Gil del Moral y yo. Y bueno, pues os había puesto aquí aspectos a tener en cuenta con estos cursos. Ya lo he dicho antes, voy a ir rápida. El requisito lingüístico, el análisis de necesidades. Se trata de cursos que se basan en géneros académicos, o sea que los módulos giran en torno a esos 4 bloques que os he mostrado antes. El propio curso se da en campus virtual, que es el que los propios estudiantes siguen para el resto de asignaturas. Y lo que decíamos de si son de medicina, les voy a poner textos en las prácticas de su especialidad, y si son de otro, pues de otro. La certificación del español académico, luego lo comento, hay un examen en México, los de México lo conocerán más. Aquí simplemente es un pantallazo de parte del análisis de necesidades. Una cosa es lo que para ti es importante y otra cosa es el nivel que tengas, porque puede ser fundamental para ti escribir bien, pero es que ya escribes bien o no. Es decir, que hay que conjugar lo que te van a pedir en la asignatura, lo que para ti es esencial, con el nivel que tengas en esa cuestión. Aquí os había puesto un ejemplo de programación. Los cursos nuestros han tenido diversas, hemos ido cambiando cada año en función del feedback y de las circunstancias. Al principio era cuatrimestral, luego fue de un mes, luego de mes y medio, con matrícula, sin matrícula. Hemos hecho diversas opciones. Pero aquí tenéis, pues bueno, ya lo podéis mirar con tranquilidad en otro momento, un módulo de cultura, de competencia intercultural académica, otro módulo de destrezas orales y otro de destrezas escritas, con una serie de prácticas y tareas que son las evaluadas, ¿vale? Bueno, eso en cuanto a la programación de los cursos de español. Estos son materiales que son los más antiguos, pero no quería dejar de mencionarlos. Primero porque son pioneros, y segundo porque precisamente ahora hace poco los he estado revisando y de verdad que, por ejemplo, muchas de las propuestas de escritura, por supuesto hay muchas más modernas, pero siguen vigentes porque son de las pocas que están pensadas exclusivamente para extranjeros.
Ujú. Otro material que os quería comentar, esto es una página web, también la tenéis dentro, de la Universidad de Barcelona, que partiendo del catalán, pero luego puede combinar dos lenguas, luego se puede poner español y aquí la lengua que queráis, hay muchísimas, y te pone a continuación, a ver, aquí me he metido en la, perdonad. Que se ha ido al Sí, he enlace. pinchado y sin darme cuenta, No, tranquila. Seguimos viendo la diapositiva. seguís viendo la diapositiva. Vale, vale. Entonces, un segundo. Bueno, pues sencillamente, a ver, un segundo. Vale. ¿Veis ahora la siguiente, no? Diapositiva. Espera. ¿Esta? Ahora vemos esta, sí, la que De tenías antes. modificar matrícula. Sí. Vale, bueno, pues hay muchas situaciones cotidianas de un universitario. He seleccionado esta como cualquier otra y lo podéis ver con un audio pequeño. Esto es anecdótico, pero bueno, para darlo a conocer, porque es un trabajo que tiene tiempo, pero que no se conoce mucho. Esto es más novedoso y me hace mucha ilusión presentarlo. Esto es un proyecto, se llama MOOC to Move, en el que participa la Universidad de Alicante con profesorado del Departamento de Didáctica, José Rovira Collado, y en el que lo lidera la Universidad de Grenoble y también participa la Open University. Y tiene más cuestiones, pero han desarrollado dos MOOCs, uno de francés académico y otro de español académico. Aquí también tenéis el enlace. Está previsto un congreso que era para octubre de 2020, pero como todo es aplazado al año que viene, pero las personas que estén interesadas les animo a participar, será en Nápoles y veis el título está directamente relacionado con lo que estamos hablando, materiales o cursos online y movilidad. Y bueno, esta es la certificación a la que me refería, la única que hay de español académico, es de la UAM. Esta es un pantallazo del examen. Quien quiera más información que entre, que lo vea. Hay una guía de estudio de más de 40 páginas con información muy útil. Y lo que me preguntabas en particular, los centros de escritura, bueno, ahora os comento Creta, pero los modelos en los que nos hemos basado son, partiendo a su vez de los writing centers estadounidenses, y no solo, pues los modelos son el trabajo que ha hecho muchísimos colegas antes que nosotros y muy buen trabajo. Particularmente yo no he podido incluir todo el listado de centros de los que dispongo y que hay, pero sí los que tenéis en la pantalla pues son de los más relevantes, en particular el Centro de Escritura de la Nebrija, que lleva Rocío Santamaría, el Centro de Escritura de la Autónoma de Madrid, que dirige Juan Antonio Núñez, ambos colegas fantásticos, el Escritorio Académico de la UAM, este del Centro de Recursos para la Escritura Académica de Monterrey, os lo recomiendo también mucho porque no voy a entrar, pero hay una página web con recursos visualmente muy agradables. Este centro de escritura de la Autónoma tiene también, han renovado la página este año y tienen una cantidad de materiales impresionante. Os animo a que trasteéis un poco por la página. El centro de redacción de la Pompeu Fabra es también uno de los más veteranos. Este, aunque no pone el nombre, es el de la Universidad de Navarra, con Concha Martínez Pasamar, también con gran tradición en este tema. En la UNED, que lo lleva Gavari, y este es el de Sevilla, con García Sibón. Entonces, la estructura de estos centros, si queréis, nosotros hemos basado en ellos para aplicar al nuestro, que se llama Creta, y que, digamos, si los anteriores eran para la práctica de la escritura, nosotros en general es para tanto textos escritos como orales, porque la parte oral para un extranjero es básica y fundamental, y cada vez más hay presentaciones orales en la evaluación de las asignaturas. Esa es una diferencia, que no es solo escritura, sino también oralidad. Y la otra es que los anteriores están destinados a todo el colectivo de estudiantes de toda la universidad. Por tanto, L1 y también L2. Nosotros nos hemos centrado exclusivamente en los no nativos de español y bueno, también este centro es resultado de un equipo
el equipo lo formamos Ana García, Ana María Gil del Moral, por un lado, y 10 tutores. Y bueno, pues os podéis descargar el folleto en la web, aquí está el folleto. Aquí tenéis, no lo voy a leer, porque seguro que mientras yo hablo la gente ya lo lee rapidísimo, pero he hecho una selección de algunos de los comentarios que ponían los estudiantes cuando rellenaban la ficha de Creta para pedir una tutoría. Pues primero son qué necesidades tiene, por qué vienes, etcétera. Luego ya si vas a pedir una concreto, qué texto y qué cosa concreta quieres mejorar o solucionar. Pero fijaos, esto es el número del estudiante, esto es si es de grado o de posgrado y lo último es el nivel. Claro, aquí por ejemplo la mezcla de variantes pues era una alumna china de origen panameño, entonces esto así se entiende, pero otras cosas son más, fijaos, me da miedo si alguien me pregunta, en fin, exámenes, hay muchas referencias a tomar apuntes tan rápido. En este último comentario a mí me llamó mucho la atención esto. Me encantaría que alguien revisase todo el contenido conmigo y me diera sus ideas, sabiendo en qué partes me estoy equivocando. Yo también quisiera, ¿eh? A mí también me gusta que alguien me revise y me diga en qué me equivoco. Pero por lo que preguntabas, es un poco la función de Creta. El estudiante extranjero viene, pide una tutoría y se le tutoriza, se le acompaña en el proceso. No se le corrige, no se le soluciona, no se le traduce, sino se le acompaña para darse cuenta de las dificultades, proporcionar recursos y mejorar. Esto nos lo ha enseñado también Rocío Santamaría, bueno, en un seminario que nos dio para formar a los tutores, porque eso es importante. Tú no puedes hacer todo el trabajo, tienes que tener a mucha gente y que sea un trabajo entre pares. Entonces, bueno, pues esta es una foto del seminario que tuvimos y eran todos estudiantes del máster y del cuarto de filología. Entonces, el resultado fue que obtuvimos 10 tutores, 2 eran de cuarto de filología y 8 del máster de inglés y de español, y en lo que estamos ahora es ahora os explico esto, pero en lo que estamos ahora es en que, que ya está aprobado por la Junta de Facultad, en que las prácticas, que las tutorías, lo que tutoricen los estudiantes del máster, se les pueda convalidar como prácticas. Es decir, tenemos por un lado estudiantes extranjeros que tienen dificultades con el español académico y tenemos estudiantes de máster que quieren ser profesores de L. Hagamos un poquito de equipo y al tiempo que se forman de una manera específica, no dando clases de él en general, sino haciendo una práctica de español académico, están ayudando a los compañeros y se les puede reconocer como prácticas. Esto de Creta lo empezamos el año pasado, pero lo de las prácticas no lo habíamos ni vehiculado ni podido gestionar, y este año eso ya está aprobado, por suerte. Entonces, bueno, por ahí vamos. Y el funcionamiento pues es muy sencillo. A través de la web se solicita una tutoría, se asigna tutoriora, tenemos un espacio físico, que es el seminario de lingüística. Se rellena una ficha de estudiante, luego hay que anotar el resultado, tanto el tutor como el alumno, para hacer un seguimiento, y en esa ficha de seguimiento es por si un mismo estudiante pide varias tutorías. Como digo, todo esto lo aprendimos, nos sirvió mucho el seminario que nos impartió Rocío Santamaría, con su experiencia en el Centro de la Nebrija, y se nos quedó pendiente otro en este segundo semestre que queríamos que nos impartiera Juan Antonio Núñez, y quedará pendiente para el próximo. No puede ser. Sí. Muchas gracias, Susana, porque la verdad es que a falta de formación, que muchas personas están preguntando si hay una formación específica en cómo hacer todo esto, yo me imagino que lo habéis estado aprendiendo pues con eso, con seminarios de otros centros, ¿no? Que hagan el mismo proceso, viendo bibliografía en inglés y algo que hay en español, pero bueno, a falta de un poco de formación hay que picotear. Este webinario es un buen comienzo, ¿no? Para quien le interese el tema. En EIDL, hablabas de Ana María Gil, en EIDL ya está, forma parte del grupo de profesores que forman, y tenemos un
un módulo especial de español académico precisamente para ahondar, ¿no?, en estas cuestiones que son tan demandadas y que hay muy poquito en ello, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante pues, saber en qué ámbitos estamos, que está un poco en pañales, ¿no?, podríamos decir, y que necesita fuerza, Hay mucho trabajo por hay mucho delante. trabajo, efectivamente. Es muy interesante que se puedan hacer prácticas, porque también yo mismo soy la prueba de que ahí se me cogió el gusanillo, ¿no?, de la enseñanza de español y realmente es muy, muy productivo para ambas partes y yo creo que puede ser muy, muy interesante. Así que nos queda muy poquito tiempo, Susana, porque hay tantas cosas que decir. No sé si podríamos tener unas conclusiones, como pones en la diapositiva, y al mismo tiempo hablar de qué nos deparará el futuro en esta situación tan especial donde, bueno, la movilidad se ha visto no solo reducida, sino estancada, paralizada completamente, y si esto puede significar una oportunidad o puede significar algo que debamos cambiar, transformar, no, no sé cómo lo ves. Sí. Bueno, mira, las conclusiones no tiene, ya las leeréis, no tiene problema, pero sí que me has dicho de cómo formarse, que sepáis que en las diapositivas he incluido, en lugar de un listado de bibliografía, que lo puedo proporcionar aparte, las portadas de los libros, algunos de los que considero que son fundamentales. Los anteriores son de autores españoles, estos de autores hispanoamericanos, y estas son dos tesis también sobre el tema. Y también os quería decir que en este monográfico del Journal, que es sobre el tema, en la introducción que está en abierto, está toda esa bibliografía correctamente citada. Es decir, que si entráis aquí podéis leer la introducción y además acceder a toda esa bibliografía. Entonces, me decías, ¿qué pasará? Pues fíjate, yo había incluido entre líneas futuras de trabajo esta línea de movilidad internacional en las circunstancias actuales. Obviamente no sé por dónde irán ni la formación ni la propia universidad. Justo antes de conectar me ha llegado un correo institucional sobre cómo organizar el curso 2021. Pero si algo se ve afectado es precisamente la movilidad internacional. No tiene mucho sentido trasladarte a otro país si vas a estar en un piso encerrado haciendo las clases online delante del ordenador. La esencia de la movilidad estudiantil tiene que ver con pasearse por el campus, con conocer a la gente, con convivir, en definitiva. Ahora bien, yo será por carácter, pero yo soy optimista, porque esto es un paréntesis, es una situación muy dura la que estamos viviendo, pero esto va a pasar y volveremos, obviamente, a tener muchos estudiantes en nuestras aulas a sentir esta necesidad. Concretamente, el primer semestre del curso que viene, bueno, al menos en Alicante, la convocatoria está abierta, es decir, que se han convocado las plazas de movilidad, tanto para salir como para entrar. Otra cosa es qué respuesta haya, habida cuenta de que no podemos ofrecerles clases presenciales totalmente. Pero yo creo que más pronto que tarde, al tiempo que se vaya solucionando la situación general a nivel internacional, porque esto es un tema global, tendremos alumnos en clase y volverán a colocarse todas estas cuestiones en un lugar prioritario de preocupación que ahora pues la preocupación está desgraciadamente en otro lugar. Pero estoy convencida de que todo este ámbito de especialización ha venido para quedarse y yo os animo a todos los que estén interesados en profundizar, en preparar cursos, en formarse, en leer, en escribir, en investigar sobre el tema, porque hay muchísimo campo, muchísimo, para todos. Cierto, cierto. Muchísimas gracias porque da una especie de aliento, ¿no?, de que todo volverá a la normalidad. Nos vamos a quedar con esta idea. Yo sé que hay gente con muchas preguntas muy concretas, muy específicas, pero como decías al principio, A lo Susana, mejor es cabe alguna. complicado decir, ¿no?, o abordar todas. Entonces yo creo que lo mejor es que les demos tu correo electrónico de la universidad
y allí está pues aquí. las dudas concretas o la bibliografía, ahí está, Tenéis aquí. es fácil, ¿no? Las Sí, mis iniciales, el iniciales. @ua.es, pero de todas maneras os lo pasaremos junto a las diapositivas, el certificado y la lista bibliográfica, todo eso lo tendréis, porque sé que es un tema donde hace mucha falta y yo creo que ha sido muy certero el ir a ver qué necesidades tienen los estudiantes, qué necesidades tienen los docentes, qué esqueleto, ¿no?, de elementos básicos tienen y qué bibliografía, por supuesto, pueden tener accesible para formarse. Nos están dando ya las gracias, así que muchísimas gracias, Susana, por No, todo gracias lo a que nos has vosotros. ofrecido, que bueno, ya digo, es un campo abierto a investigar y a profundizar. Gracias a todos por haber estado escuchando y siento que no haya más tiempo para preguntas, porque yo me quedaría aquí hablando una hora más, Siempre. contestando a lo que hiciera falta, a lo que pudiera. Pero bueno, si se ha acabado el tiempo, pero podéis escribirme, no tengáis ninguna, vamos, ningún problema. Me Sí, sí, escribís sí. con cualquier consulta, cualquier duda que yo Además, contesto. Susana tiene Twitter también y va compartiendo los Exacto. recursos que va viendo sobre estos temas y otros. Ujú. Y yo, para mí, es lo más actualizado. Siempre me actualizo mucho antes por Twitter que por un correo electrónico. Entonces, De hecho, yo lo tengo consignado como un ámbito de formación, redes sociales también. exacto, exacto. Así que, bueno, quien tenga o quien quiera verlo, allí también encontrará a Susana. Muchísimas gracias para todo el mundo que nos está dando, no sé si verás el chat, pero vamos, están entusiasmados, entusiasmadas por todo Ahora lo abro. el webinario. Así que nada, nos vemos muy pronto, estamos en contacto y un placer. Bueno, gracias a todos. Cuidaos mucho. Chao.